Estaba una mañana viendo Superman, vaya chavales, qué buena película, y tuve una gran idea. Es así como se me ocurrió que sería bueno hablar de cuál es el jugador más vendehumos de cada equipo de la NBA. Esos jugadores de los cuales se esperaba mucho y al final no más no. Ya sea que decepcionaron en la temporada, sus carreras, o porque son demasiado inconsistentes para el hype que tienen. Sin nada más que decir, esto es de Basketback, comenzamos. Muchos fans de Warriors estarán de acuerdo en que Buddy Hield es uno de los más grandes vendehumos de la historia. Muchos equipos han sido víctimas del ciclo Buddy Hield, ese ciclo en el cual comienza siendo un excelente tirador al grado que ya lo quieren volver All-Star, y se cuestionan por qué en su anterior equipo lo odiaban, de repente se vuelve inconsistente pero tolerable, y termina con él haciendo puras mamadas. Buddy Hield tuvo sus buenos días en los Warriors, pero llegó el momento en que salía mejor no pasar del balón. Stephen Curry podría tener 3 sujetos encima, y aún así le darían el balón antes que Buddy Hield. No diría que es de los peores jugadores de la historia, pero sí alguien sobrevalorado. Yo, como un seguidor fiel de los Timberwolves, no diría que Anthony Edwards es un jugador malo. De hecho, soy un gran fan suyo, y realmente lo veo con el potencial de conquistar un MVP o un campeonato en años posteriores. Pero la verdad es que esta temporada fue algo vendehumos. Iniciamos con su racha en triples, al punto que se volvió líder en triples anotados. El detalle es que dejó de lado ese juego que lo hacía imparable, y en algún momento lucía más obsesionado por anotar triples. Tuvo sus momentos en los playoffs, pero donde topó con pared fue ante OKC Thunder, cuando decían que él era el destructor de leyendas. Las finales de conferencia, una serie donde realmente pecó de ser demasiado pasivo. Faltó mucho de esa ofensiva y agresividad. Algo que podemos destacar es la falta de clutch y decisiones de Edwards, lo cual les costó cara en momentos cruciales. Estoy seguro que muchos ya no topan a este sujeto, pero los fans de Lakers seguro que sí, ya que como sabemos los fans de Lakers gustan de endiosar a quien sea, y luego odiarlo a muerte. Talen Horton Tucker, por allá del 2020 y 2021 se proyectaba como una futura estrella. Un jugador joven con el talento de enfrentar superestrellas. No hay que olvidar esa lista donde lo pusieron por encima de Shai Gilgeous-Alexander. El punto es que cuando todos esperaban su explosión, fue todo lo contrario. Se volvió inconsistente, propenso a lesiones, muy malo en general, y el día de hoy se encuentra en el purgatorio, es decir, los Chicago Bulls. Realmente sería injusto hablar de un entrenador, pero sigo insistiendo por qué Doc Rivers aún tiene trabajo. Su único campeonato vino de la mano de un super equipo. Es quien más ha dejado ir ventajas de 3-1, ventajas de doble dígito en playoffs, y aún así le dan chamba. Es cierto que funciona como un entrenador de temporada regular, pero con el paso del tiempo sus intentos de sistema no funcionan. Destaquemos que en playoffs en años recientes ha hecho muy poco. Realmente me fue difícil encontrar un vendehumos, ya que en general este equipo lo fue. Sería injusto decir que Jason Tatum, después de todo le llegó una lesión fatal. Por otro lado, Jaylen Brown sí lo vi como alguien decepcionante a lo largo de la temporada. No fue malo, pero creo que pudo haber aspirado más siendo el MVP de las finales pasadas. Se supone que junto a Tatum eran de las mejores parejas anotadoras, pero cuando tocó enfrentarse a los Knicks quedó en evidencia que tal vez no eran la gran cosa. Brown fue poco efectivo ante los Knicks, y a lo largo de la temporada sus promedios fueron decentes, mas no algo espectacular, para alguien que en su momento fue el jugador mejor pagado. No sé qué mierda pasaba por la mente de Greg Popovich, pero hubo algún momento donde quisieron utilizar a Jeremy Sochan como base. No te hablo de un jugador malo, pero sí de alguien que en su momento llegó a ser pronosticado como el próximo Dennis Rodman, y dudo que cumpla esas expectativas. Buen defensor, buena energía, pero lejos de ser una superestrella. Lo cierto es que con la escuela de Greg Popovich sí puede trascender como un jugador de rol de élite. Nunca olvidaré esa época donde Victor Wembanyama esperaba el alley-oop mientras que este sujeto hacía un triple. Buenos tiempos. Creo que estoy siendo algo injusto, pero tras ver las finales me sorprende que le hayan dado un supercontrato. Creo que Chet Holmgren solo funciona como una tercera opción, ya que si alguien vio detenidamente las finales se daría cuenta de que fue salvado la mayoría de veces por sus compañeros. Nunca olvidemos cuando se le fue un alley-oop completamente solo, o la gran cantidad de triples que falló en las finales. Lo cierto es que mucha gente lo llegó a poner por encima de Victor Wembanyama, y con base a todo lo que vimos a lo largo de los playoffs, podemos darnos cuenta que está muy lejos de ese nivel. Claro que es un gran jugador, con un buen margen de mejora, pero no lo veo como una superestrella. Creo que aún hay mucho que trabajar. Ya sé que recientemente abandonó a los Pacers,
Pero Miles Turner nos dio una gran vendida de humo a lo largo de los playoffs, un pivot con un gran físico, estatura, atletismo, que nomás puede agarrar como 4 rebotes en un partido, y no porque no pueda, ha demostrado que puede ser un gran reboteador. El detalle es que a veces quiere lucir más como un jugador exterior, basar su ofensiva en los tiros de 3 puntos antes que atacar el aro o defenderlo. Puede hacer tapones, pero no sirve de mucho cuando de allí pierde el rebote. Los Indiana Pacers tal vez hubiesen tenido otro destino si un sujeto hacía su labor de tomar los rebotes cuando se necesitaba. Recientemente partió de este equipo y queda claro que ya planeaba irse seguramente. Era hasta predecible quién sería el mayor vendehumos de los New Orleans Pelicans, pero esto ya es algo triste. Zion Williamson en el 2019 era un completo fenómeno que muchos creyeron que dominaría la NBA por varios años. Estoy seguro que en ese entonces ya pronosticaban un MVP campeonato para el 2025. Hablar de Zion ya es hasta repetitivo. Alguien que nunca vemos sano, nunca vemos en buena forma, alguien que en el verano supuestamente ya está saludable, pero cuando llega la temporada regular de poco a poco eso se cae a pedazos. Por eso en la temporada del 2025 fue una gran vendida de humo el pensar que finalmente tendríamos su explosión como una superestrella, lo cual no sucedió ya que como de costumbre se perdió varios partidos, debido a lesiones. Solo para que lo sepas, en sus casi 7 años de carrera no ha disputado ni un solo juego de playoffs, algo que es malo para alguien que supuestamente dominaría la NBA. Sé que muchos me pueden odiar, pero creo que es momento de aceptar que James Harden no está hecho para ganar un campeonato. Puede ser alguien extraordinario en temporada regular. Su estilo actual basado en asistencias es efectivo. El detalle es que en playoffs desde su primer partido es alguien que sigue desapareciendo cuando más se le necesita. Estos playoffs recientes son un ejemplo perfecto. Juegos 5 y 7. Encuentros donde tanto pudieron tomar ventaja, así como avanzar de ronda. James Harden pudo haber brillado, pero en su lugar le tocó defraudar a toda una ciudad. No es la primera vez que se desaparece en juegos importantes, así que ya no sé qué esperar de él. Está claro que es uno de los mejores anotadores de la historia, pero también es momento de aceptar que posiblemente se retire sin un campeonato. En los Phoenix Suns tenemos a un recién llegado, el gran Jalen Green. Quien le tocó ver los playoffs de los Rockets y Warriors entenderán por qué aparece en esta lista, pero en resumen no hizo absolutamente nada contra los Warriors, alguien que tuvo una gran temporada regular y demostró que tenía el potencial de ser la segunda estrella de este equipo, unos muy buenos promedios combinados con su gran energía, pero cuando llegó el momento de la verdad, apestó totalmente. Falló tiros de media distancia, falló demasiados triples e incluso perdía balones. Solo quiero que recuerden que en algún momento llegaron a decir que él era mejor que Cade Cunningham, jugador de su misma clase del draft. Creo que ya llegó el momento de aceptar que LaMelo Ball no es esa superestrella que se nos prometió por allá en la década pasada. Esos años donde veíamos edits de sus jugadas con música épica. LaMelo Ball puede ser un jugador con mucho talento, pero tiene dos contras. En primera puede hacer muchos puntos y asistencias, pero de todas formas su equipo perderá por 30 puntos. Y en segunda casi nunca está sano, ese es el mayor problema. Es cierto que cuando se lo propone llega a brillar y a liderar a su equipo, pero ¿de qué sirve si la mayor parte de la temporada no más se trata de farmear unos cuantos highlights y de ahí desaparecer? Solo espero que me calle la boca y lo veamos finalmente en ese prime que muchos fans llevan esperándolo, lo cual dudo que pase porque en general los Charlotte Hornets están destinados a apestar para siempre. Es difícil encontrar un vendehumos en un equipo que ya de por sí valía caca. Digo, los Toronto Raptors se encuentran en reconstrucción, y tener un pésimo récord lo demostró. Pero si destaco a alguien decepcionante, debo mencionar a Bruce Brown, un jugador que tras conquistar el campeonato con los Nuggets en 2023 se infló demasiado, ya que si algo descubrimos es que solo funciona al lado de un jugador como Nikola Jokic. Lo gracioso es que ya regresó a ese equipo. Yo sé que no forma parte de los Raptors, pero de verdad que Bruce Brown no es ese jugador de élite que se nos quiso vender. En general estos Lakers fueron una gran vendida de humo. Ya muchos olvidaron que previo playoffs los ponían ya en las finales de conferencia, hasta en finales de la NBA. Hasta pensaron que el combo de Luka Doncic obeso y LeBron James de 40 años vencería un equipo de casi 70 victorias. Pero toparon con pared demasiado pronto. Nunca olvidaremos esas predicciones de Lakers en 5. Pero si debo destacar a alguien que defraudó fue Jackson Hayes. Con la llegada de Luka Doncic, su juego tuvo un rol más importante, volviéndose un reboteador y el sujeto que agarra los alley-oops. Se esperaba incluso que ante los Timberwolves dominara la pintura, pero eso no pasó. Muchos se preguntaron por qué apenas jugó en los playoffs del 2025, y eso se debe a que nomás no funcionaba tenerlo en cancha. Rudy Gobert lo frenaba y lo dejaba inútil, y cuando lo sacaban, apestaban, ya que no tenían a otro pivot. Así que esos Lakers ya estaban destinados a fracasar desde un inicio. Hablar de los Houston Rockets es algo complicado, porque no creo que sean un mal equipo.
tienen el potencial de lograr grandes cosas, pero recientemente llegó alguien que decepcionó a la hora de la verdad. Dorian Finney-Smith llegó a mitad de la temporada en Lakers con la esperanza de agregar más ataque y defensa al roster, algo que funcionó a medias, aportaba. Pero no eso que muchos esperaban. Los playoffs fueron ese punto de quiebre donde simplemente no hizo un carajo. Enfrentarse a los Timberwolves fue algo que sin duda provocó su salida, unos promedios muy bajos con un pésimo porcentaje. Tampoco crean que en defensa ayudó mucho que digamos, solo espero que en Rockets no sea más de lo mismo. Los Cleveland Cavaliers fueron increíbles a lo largo de la temporada regular, incluso algunos esperaban verlos en finales de la liga, pero en su lugar fueron reventados en las semifinales de conferencia. Eso ya de por sí fue una vendida de humo, pero en este equipo hubo un sujeto que se lució. Te hablo de Max Strus. Alguien que vaya que tuvo sus momentos en esta temporada, incluso en playoffs fue decente. El detalle llegó ante los Indiana Pacers, equipo que le cayó la boca a demasiados equipos en el proceso. El punto es que en el juego 5 de esa serie, Strus se lució con un 0 de 9 en tiros de campo, terminando en la eliminación de su equipo. No sé qué ha pasado con Miami Heat, que pareciera que su equipo se está desplomando con cada temporada que pasa. Lo cierto es que alguien que ya raya en la comedia es Terry Rozier. Hubo alguna época donde lo tenían como un jugador infravalorado, que merecía tener un mejor equipo. Cuando llegó a Miami Heat alardeó sobre la Heat Culture como si eso fuera un culto. Todo para que al final ni siquiera jugara en playoffs. Pero la peor parte llega en esta temporada, una en la cual estuvo jugando fatal la mayor parte del tiempo, fallando tiros de formas ridículas, perdiendo el balón, siendo muy inconsistente, hasta que en algún momento cobró sentido. Todas esas jugadas horribles realmente tenían un propósito. Te hablo de que Rozier sigue siendo investigado por un posible fraude de apuestas. La verdad es que me impacta cómo Jonas Valanciunas ha decaído como jugador. Hubo alguna época donde funcionaba como un pivot demasiado versátil y peligroso tanto en el ataque y en la defensa, pero en estos últimos años se ha visto una caída en su juego. La temporada del 2024 y 2025 es donde más salió afectado debido a lesiones, pero más allá de eso no parece tener ya mucho entusiasmo por seguir en la NBA. De hecho, se habló en algún momento sobre la posibilidad de jugar fuera de la liga. Tal vez no sea un vendehumos, pero sí alguien en total decadencia. Los Brooklyn Nets tienen mucha tela de dónde cortar, pero si debo resaltar a alguien, ese es Michael Porter Jr. Te hablo del recién llegado de este equipo. No pretendo satanizarlo, pero creo que es alguien que nomás no termina de explotar o encontrar un ritmo. Alguien conocido por no pasar el balón cuando sus compañeros están solos, por tener un buen tiro de 3 puntos, y en general una gran ofensiva. El problema es que sí llega a pecar de inconsistente en muchas ocasiones. Puede que no se vea reflejado en sus promedios, pero créanme que ya lo querían fuera de Denver. Esa serie ante OKC Thunder dejó evidenciado todo lo negativo de este jugador. Que es cierto que estaba jugando lesionado, pero a final de cuentas no aportó en absolutamente nada más. Creo que es alguien que se ha quedado corto a muchas expectativas. Los Atlanta Hawks es un equipo al que aún le tengo fe a pesar de todo. Y puede que Kristaps Porzingis sea un jugador clave, pero al mismo tiempo lo veo ya como una gran vendida de humo. Dejando de lado su última temporada en Celtics, donde fue víctima de un virus, realmente su carrera ha estado llena de muchos altibajos, muy susceptible a lesiones, con un gran talento en el ataque, en especial en el tiro exterior, pero con una defensa que tampoco termina de brillar. A eso agreguemos que pese a su enorme estatura, no más no agarra todos los rebotes que muchos esperan. Quizás mi opinión sobre él cambie al lado de Trae Young, pero siendo honesto es algo que yo ya pongo en mucha duda. Porzingis en algún momento fue considerado un unicornio. Es cierto que sano llega a destacar, pero no es esa superestrella que muchos esperaban. A pesar de su gran papel en el campeonato de los Celtics en 2024, nomás no termina de llegar a su prime. Es difícil hablar mal de los Knicks, ya que de por sí nos dieron una gran vendida de humo cuando pasaron a finales de conferencia, nombrando sus calles como algunos jugadores o tirándole basura a fans de otros equipos. En sí este equipo no tuvo un vendehumos, dentro de lo que cabe todos cumplieron, pero si hay alguien que se llevó mucho odio y reclamos fue Mikal Bridges. Es cierto que fue esencial al momento de vencer a los Boston Celtics, pero a lo largo de la temporada regular sí estuvo lejos de lo que muchos esperaban. Su defensa no fue la gran cosa, e inició la temporada con un tiro que ya muchos pensaban que estaba lesionado o bugueado. Con el tiempo logró reponerse, pero al menos no debemos olvidar cuando se llenó de mucho hate. Los Detroit Pistons sorprendieron a todos a lo largo de la temporada del 2025, un equipo que pasó de ser lo peor de toda la NBA a ser un equipo con grandes aspiraciones, pero como siempre debe haber un sujeto dispuesto a arruinar esos planes. Malik Beasley se destacó como un excelente tirador en esta temporada, alguien muy eficiente y peligroso que hasta se ganó fama por ponerse a tirar en motiza cada que anotaba algún triple.
pero cuando llegaron los playoffs sí se quedó lejos de todas esas expectativas, bajando sus promedios, su eficiencia, llegando a perder el balón en momentos cruciales. Para acabarla de chingar, ahora lo están investigando por un posible fraude de apuestas, lo cual ya deja en claro por qué había momentos donde hacía cosas demasiado raras. Orlando Magic es un equipo al cual le tengo mucha expectativa. Tienen el potencial para lograr algo extraordinario. Por eso tener al recién llegado Tyus Jones da mucho de qué hablar. Jones en la temporada del 2025 se proyectaba como una excelente base que permitiría que los Phoenix Suns ahora sí brillaran y lucharan por un campeonato. La función de este sujeto era ser un base puro, pero conforme fue pasando la temporada fue quedando claro que nomás no funcionaba algo. Alguien con una ofensiva ineficiente, que no terminaba de entenderse con 3 sujetos que a huevo querían el balón, y que terminó como un fracaso de la temporada. No tengo que profundizar demasiado en esto, pero Paul George en los Sixers fue de las mayores vendidas de humo en toda la historia. Comencemos con que abandonó a los Clippers porque no le querían dar el contrato que él esperaba. Los Sixers lo ficharon con la esperanza de que pudiesen llegar a un campeonato. Se supone que por eso se deshicieron de Tobias Harris. En su lugar consiguieron a un Tobias Harris más viejo, los mismos promedios, igual de ineficiente, pero con un podcast donde se la pasaba justificando por qué jugaba tan mal. Entendemos que las lesiones le jugaron en contra, pero está claro que George ya no es una superestrella, ni merece el salario de una. Tal vez en el futuro logre probar que sigue teniendo mucho talento, pero a mi gusto sus mejores años ya pasaron, y esta temporada fue el ejemplo de todo lo que está mal en esa franquicia. Ahora si hablamos de otro sujeto sobrevalorado, tenemos a Jaren Jackson Jr. Me duele ponerlo en esta lista, ya que llegué a decir que él era mejor que Ja Morant en los Grizzlies, pero ha sido todo lo contrario desde que dije eso. Se supone que es un All-Star y no juega como uno, un pivot que ya conquistó mejor defensor del año, pero en su lugar ya parece un cono en la pintura. Por otro lado tenemos su poca capacidad de tomar los rebotes, al grado que jugadores más bajos que él han llegado a ganárselos. Un juego que por alguna razón quiere tener el exterior a pesar de su tamaño y atributos físicos. Sus promedios no lo demuestran, pero a la mera hora cuando se trata de tomar un rebote, Jackson brilla por su ausencia. Esa serie ante OKC Thunder solo funcionó para exponerlo. Creo que a estas alturas es muy incierto el futuro de Memphis Grizzlies. Yo creo que era algo obvio que pondría a D'Angelo Russell en los Dallas Mavericks, alguien que sin duda ha sido una vendida de humo. Muchos hablan de que se le ha tratado injustamente, pero poniendo en perspectiva sus años en los Lakers quedó más que claro que no es alguien hecho para conquistar un campeonato. Te hablo de un base demasiado inconsistente, alguien que una noche pueda anotar 30 puntos, y al día siguiente hacer como 5 puntos con 10 pérdidas de balón, para que luego suba una foto de él practicando triples. Básicamente así han sido los últimos años de su carrera. Tiene sus momentos donde logra brillar, y destacar como un base muy eficiente, o como una tercera espada. Lo cierto es que es muy difícil confiar en él nuevamente. Nadie debe olvidar aquel día en que los Blazers eligieron a Scoot Henderson en el draft con el pick número 3 y celebraron como si hubiesen elegido al mismísimo Michael Jordan, mientras que los Hornets lloraron por haber elegido a Brandon Miller. De allí muchas cosas ocurrieron. Miller se ha destacado demasiado en los Hornets, mientras que Henderson se ha convertido en una gran decepción. Claro que no es el peor jugador de la historia, y es pronto para llamarlo un fracaso en el draft, pero sí se ha quedado bastante lejos de todo eso que se nos prometió en años anteriores, cuando incluso algunos pronosticaban una mejor carrera que la de Victor Wembanyama. Es algo pronto, pero sin duda la elección de Scoot Henderson fue una vendida de humo de las más grandes. ¿Qué puedo decir de los Sacramento Kings? Un equipo que creo que estará condenado por siempre. Lo que no entiendo es por qué mierda pensaban que DeMar DeRozan era el tipo de jugador que necesitaban. Si hablamos de sus promedios y aportes en el ataque no lo hizo mal, pero su impacto en el equipo fue más negativo que otra cosa. Alguien cuyo estilo de juego se basa en la media distancia y que no encajaba con el estilo rápido de Mike Brown, el cual se enfocaba más en la larga distancia, provocando un sistema con constantes fallas, en el cual tenían que confiarse en un sujeto de casi 36 años. Si los Kings tenían un récord aceptable, ahora tuvieron uno mediocre. Eso provocaría el despido de Mike Brown, la salida de De'Aaron Fox. Creo que DeRozan no es un jugador de campeonato, y esa vez que los Raptors conquistaron el título después de traspasarlo es una pequeña prueba de eso. En general los Wizards son un asco, con aspiraciones al progreso, lento, pero existen. Lo triste es que alguien sí ha defraudado. Muchos recuerdan esas 2 temporadas donde Jordan Poole se proyectaba como el futuro de los Golden State Warriors. Un jugador realmente divertido de ver,
con energía, gran química, hasta que un día le soltaron un vergazo y eso cambió. Cuando Poole llegó a los Wizards, la gente esperaba verlo haciendo 40 puntos por noche, pero en su lugar vimos a alguien muy desanimado, ineficiente, con una muy mala defensa. Te hablo de la temporada del 2024, ya que en la del 2025 llegó a mejorar a secas, tanto que hasta se quejó de que no fuera elegido en el All-Star Game. Pero si algo es cierto es que al final Jordan Poole no fue el jugador que se nos prometía, ni esa superestrella de la que tanto hablaban. Ya para terminar tenemos al equipo que a nadie le importa, ya saben, Utah Jazz. Fueron tan irrelevantes que me cuesta encontrar un vendehumos. A fin de cuentas, nadie estaba jugando para ganar. Así que pongamos a Jordan Clarkson. No más porque me acordé del increíble juego 1 en las finales del 2018. Un performance icónico que seguro dejó con traumas a LeBron James. ¿Qué le hacen? A final de cuentas ni siquiera tiene ganas de seguir en Utah Jazz.